Buenos días, chicos. Hoy os voy a hablar de el trading cuántico, del Bitcoin cuántico. Sí. Esto es algo que os va a explotar la cabeza. ¿Qué quiere decir el Bitcoin cuántico? ¿Qué quiere decir el trading cuántico? Pues quiere decir de cómo el Bitcoin es capaz de subir y bajar al mismo tiempo. Cómo Bitcoin nos va a dar a la vez en señales de compra y señales de venta. Y esto, ¡pam!, que te va a explotar la cabeza. No estamos hablando ni de trading manual, ni de trading algorítmico, no, estamos hablando de trading cuántico. Así que vamos allá. Bien, primero para entender esta historia del trading cuántico, de cómo Bitcoin puede subir y bajar a la misma vez, tú dices, pero no puede ser, pues será para arriba o será para abajo. Pues bien, primero vamos a entender el experimento de la doble rendija de la física cuántica. En la física cuántica hicieron un experimento y que hicieron en ese experimento pasaron una partícula de luz, que, bueno, sin entrar muy en detalle, esta partícula de luz, que una partícula de luz se comporta a la vez como materia y onda, y la hicieron pasar por una rendija. Y se dieron cuenta que al pasarla por esta rendija, por esta doble rendija, cuando esta partícula se proyectaba en una pared, pues resulta que estaba en dos sitios a la vez. ¿Has escuchado bien? Estaba en dos sitios a la vez, no que esta partícula se convertía en dos, ahora estoy aquí, ahora estoy allí. No. Con este experimento de la doble rendija se demostró que la partícula estaba en dos sitios a la vez. Y esto de estar dos sitios a la vez, bueno, luego decían que dependiendo de si había un observador o no había un observador, se producía o no se producía este efecto. Pero quedándoos con este concepto de estoy en dos sitios a la vez, soy una partícula y estoy en dos sitios a la vez, ahora te voy a demostrar cómo Bitcoin está a la vez subiendo y bajando, cómo a la vez está dando señales de compra y señales de venta. A la vez, como esta partícula cuántica que está en dos sitios a la vez. No me está diciendo que compro ahora y vendo en un segundo. No. En este mismo momento, Bitcoin me está dando a la vez señales de compra y de venta. Así que quédate hasta el final porque este vídeo de hoy te va a explotar la cabeza. Vamos allá. Bien, ¿cómo es eso posible? Pues yo me vengo aquí al gráfico de Bitcoin y yo, ¿qué veo en el gráfico de Bitcoin? Pues vamos a irnos, por ejemplo, aquí tenemos el precio y vamos a poner un indicador como el Concord, que es un indicador más fácil de ver que no este que tenemos aquí, el RSI. Quito el RSI para que no haya ningún impedimento. Y entonces, ¿yo qué veo? Pues, por ejemplo, en este punto de aquí, el sábado 10 de mayo a las 5:35, aquí el Concord me está diciendo compra. Y a las 5:35, en gráfico de 5 minutos, me está diciendo compra, entra. Y el Concord, después de estar aquí dentro de la montaña, sale de la montaña aquí a las 9:20. Entonces, a las 5:35 me está diciendo compra. Y a las 9:20 me está diciendo vende. ¿What? Sí. Y ahora me está diciendo, ¿y dónde está el problema ese? Muy bien. Ahora vamos a cambiar de 5 minutos, vamos a cambiar a una hora. Y en una hora, ¿qué tenemos? Pues en una hora, el precio, el 9 de mayo a las 10 de la mañana, el viernes 9 de mayo a las 10 de la mañana, me dice vende. Es decir, y luego
este sábado, ojo, ojo lo que te digo, fíjate aquí, este sábado, 10 de mayo a las 4, vamos a hacerlo aquí un poco más grande para verlo exactamente, aquí, a las 4 de la mañana, me dice compra. Es decir, en el mismo tiempo, en el mismo intervalo, en una temporalidad el precio me está diciendo compra y en otra temporalidad el precio me está diciendo vende. Vamos a cambiar de temporalidad y vamos a subir a 4 horas. ¿Y qué vemos en 4 horas? Pues que en 4 horas el precio, el 6 de mayo a las 2 me dice compra. Y durante toda esta zona de aquí no me está indicando venta, sino que me ha dicho compra. Y si me voy a diario, a una temporalidad diaria, ¿qué vemos en una temporalidad diaria? Uy, perdón, un minuto no, diaria. Podemos mirar en un minuto también, Recuerda, del Concord tengo en mi canal un vídeo donde te hablo expresamente sobre él. Pues bien, el Concord, el 5 de abril, aquí, en diario, me está diciendo vende. Y el 9 de abril me está diciendo compra. Es decir, el 9 de abril, vamos resumiendo así, concretando. El 9 de abril, en diario, me está diciendo compra. Pero si me bajo de temporalidad y me bajo a 4 horas, la compra me la da el 6 de abril. Y si me bajo a 1 hora, ¿qué vemos en 1 hora? Pues el 9 de abril, fíjate, el 9 de abril, que en diario me estaba dando compra, ahora resulta que en 1 hora me está dando venta desde las 4 de la mañana hasta el sábado las 4 de la mañana. Durante 24 horas me está diciendo aquí en gráfico de 1 hora venta y en el otro lado compra. Es decir, este vídeo que te hablo del trading cuántico, del Bitcoin cuántico, es un título un poco rembombante para responder a toda la gente que me preguntáis un día y otro y siempre me hacéis la misma pregunta y me hacéis la pregunta, pero Javier, ¿qué hago ahora? ¿Compro? ¿Vendo? ¿Vendo? ¿Compro? ¿Qué hago? Pues la respuesta es esta. Hasta ahora siempre contestaba, depende de la temporalidad que trabajes. En 5 minutos puedes comprar, en 1 hora puedes vender, en 4 horas puedes comprar, que es la respuesta que yo daba hasta ahora. Depende. Y la gente cuando le decía depende, me miraban como diciendo, ¿pero qué dice este? ¿Cómo que depende? Pues tendré que comprar o vender. Pues no, depende de tu fase temporal, depende con el gráfico que estés trabajando. Pero es que a partir de ahora, la respuesta que voy a dar va a ser esta. Las dos cosas a la vez. ¿Qué voy a hacer? ¿Compro o vendo? Pues lo que vas a hacer es las dos cosas a la vez. Comprar y vender. Hombre, ¿pero cómo voy a comprar y vender a la vez? Pues porque, al igual que la física cuántica que hemos visto aquí en el experimento de la doble rendija, una partícula está en 2 lugares a la vez, pues en el trading, en un tiempo concreto, tienes las 2 señales a la vez, la de compra o la de venta, dependiendo de la temporalidad. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!